Bien, mi nombre es Jack Manuel Paredes Román, soy estudiante de la Universidad Nacional del Callao, de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, y este video es del curso de Balance de Materia y Energía. Bien, a continuación voy a resolver el siguiente problema de análisis de grados de libertad. Bien, este problema lo saqué del libro Fundamentos de Procesos Químicos de Andrés Felipe Rojas. Bien, el enunciado del problema dice que en un sistema de purificación de gases está con- no, un sistema de purificación de gases está constituido por dos equipos de lavado en serie. Bien, acá tenemos los dos equipos de lavado en serie. Bien, el lavado se realiza con hidrógeno puro. Al primer equipo se le alimentan con 1000 kg por hora de una corriente que contiene 97,6% de agua, 0,8% de amoníaco, 1,2% de dióxido de carbono y el resto de sulfuro de hidrógeno. El sistema de purificación se opera de tal manera que en la corriente de lavado del primer equipo se extrae el 75% de amoníaco y el 90% del sulfuro de hidrógeno de la corriente de alimentos, quedando con una concentración del 70% de hidrógeno y composiciones desconocidas de amoníaco y sulfuro de hidrógeno. En el segundo equipo se extrae por la corriente de lavado todo el amoníaco y el sulfuro de hidrógeno restante, obteniéndose una concentración de 10% de amoníaco. Bien, primero para resolver el problema, ya que nos piden los grados de libertad, ubicamos todos los datos, los flujos. Bueno, solo nos dan un flujo que es en la corriente de entrada, que es el flujo 1 de 1000 kg por hora. Y otro punto a tomar en cuenta sería que, bueno, no nos dan el flujo 2 como tal, no nos dan el flujo 2, pero en esta parte del enunciado nos dice que el sistema de purificación se opera de tal manera que en la corriente de lavado del primer equipo se extrae el 75% del amoníaco y el 90% del ácido, no, del 90% del sulfuro de hidrógeno de la corriente de alimento. Bien, o sea que, ¿esto qué nos quiere decir? Esto nos dice que el flujo 2 de amoníaco en la corriente 2, el flujo de amoníaco en la corriente 2 va a ser el 75% del flujo de amoníaco en la corriente 1. Bien, esto lo podemos expresar de la siguiente manera. Sería el 75% del multiplicado por el flujo 2, que es 1000, bueno, por el flujo 1, perdón, que es 1000. Esto lo multiplicamos por la concentración de amoníaco en 1. Bien, lo voy a dejar indicado, no voy a hallarlo porque solo vamos a hacer el análisis de grado de libertad. Bien, para el caso del sulfuro de hidrógeno de H2S, bien, de igual manera, como nos dicen que es el 90%, entonces estaría dado de la siguiente manera. Sería el 90% multiplicado por el flujo 1 por la concentración en 1 de sulfuro de hidrógeno. Bien. Bien, luego de esto, ¿qué más nos dice? Nos dice que composiciones desconocidas. Nos dice que en la segunda corriente de lavado se extrae el amoníaco y el sulfuro de hidrógeno restante. O sea, bueno, acá se va a extraer en el primer lavado y nos va a quedar un flujo 4 con, una cierta, con sus respectivas concentraciones. Bien, pero nos dice en el enunciado que en el segundo lavado se va a extraer todo el NH, el amoníaco y el sulfuro de hidrógeno restante. O sea que en la corriente de salida del lavado 2, como ya se extrajo el amoníaco y el sulfuro de hidrógeno, como ya se extrajeron estos dos elementos, solo nos va a quedar
agua y CO2. Bien, y nos dice además que se obtiene una concentración de 10% de NH3. Esto es en la corriente 5, 0,1. Bien, para hacer el análisis de grados de libertad, vamos a hallarlo para el primer lavado, para el segundo lavado, el global y el total. Bien, primero vamos a hallar las variables independientes. Bien, para hallar las variables independientes, nosotros sabemos que estas coinciden con el número de componentes. Bien, en el lavado 1 contamos las componentes. Tenemos en la corriente 1 tenemos 4 componentes, en la corriente 2 tenemos 3 componentes, en la corriente 3 tenemos una componente y en la corriente 4 tenemos 4 componentes. Sería 4 más 3, 7 más 1, 8 más 4, 12. Bien, luego balances independientes. Bien, nosotros sabemos que los balances independientes coinciden con el tipo de componente. Bien, en nuestro caso solo encontraríamos 5 tipos de componentes, o sea, el agua, otro sería el amoníaco, el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno y por acá el hidrógeno con el que se alimenta al proceso de lavado. Bien, entonces nosotros vamos a restar 5 porque contamos 5, ¿verdad? Sí, 5. Bien, las especificaciones independientes. Bien, especificaciones independientes en los caudales, solo vamos a considerar los caudales que conocemos. Solo conocemos el caudal 1, que es 1000 kilogramos por hora, y el resto no los conocemos. Entonces restamos menos 1. Bien, y también nos pide los componentes independientes. Bien, estos serían los componentes independientes que conocemos o que tenemos de datos. Bien, en la corriente 1 tenemos 3 componentes independientes. En la corriente 2 solo tenemos una corriente independiente que conocemos. Esto no lo contamos porque solo está compuesto de hidrógeno. O sea, solo tendría un elemento. El total sería 3 más 1, 4. Y gastamos 4. Y por último, en relaciones independientes, tenemos las dos siguientes relaciones que nos decía el enunciado, que el flujo 2 de amoníaco dependía del flujo 1 de amoníaco y el flujo 2 de sulfuro de hidrógeno también dependía en un 90% del flujo de sulfuro de hidrógeno. O sea, tendríamos dos relaciones independientes. Bien, eso sería 2. Bien, luego restamos esto, tenemos 12, menos 5, menos 1, menos 4, menos 2, sería 0. Bien, luego hallamos luego hacemos el análisis para el segundo proceso de lavado. Bien, las variables independientes. Sabemos que es el número, coincide con el número de componentes. O sea, tenemos acá en la corriente 4, 4 componentes, en la corriente 5, 3, en la corriente 6, 1 y en la corriente 7, 2. Sería 4, 3, 10. O sea, tendremos 10 variables independientes. En los balances independientes. Esto coincide con el tipo de componente. Bueno, como no se han añadido más componentes con más materiales, no, más flujos con diferentes componentes, se mantienen, serían los mismos. Entonces sería menos 5. Ya sería menos 5. Los caudales, en el segundo proceso de lavado, no conocemos ningún caudal, entonces sería 0 acá. Componentes independientes que conocemos, en la corriente 4 no hay, en 6 tampoco, en 7, pero en 5 solo hay uno. Entonces restamos menos 1. Relaciones independientes no hay, no hay, solo hay relaciones independientes en el primer proceso de lavado. Entonces sería 0. Bueno, le restamos menos 6 a 10 y nos quedaría 4. Esto, a ver, se me olvidaba. O sea, el valor que nos sale, por ejemplo, como acá nos sale 4 y es mayor que 0,
Esto quiere decir que el problema está subespecificado. Cuando se tiene un grado de libertad mayor a 0, o sea, quiere decir que está subespecificado. Y en el primero, como nos salió 0, quiere decir que sí tiene solución. Entonces podríamos partir de acá. Pero vamos a realizar los análisis que faltan para determinar cómo resolver el problema. Bien, ahora hacemos el grados de libertad para el proceso global. Bien, acá cuando te habla de global no vamos a considerar las corrientes intermedias, o sea que la corriente 4 no la vamos a considerar. Bien, entonces haremos las variables independientes. Las variables independientes, bueno, como ya lo mencioné anteriormente, consigue con el número de componentes. Entonces en 1 tenemos 4, en 2 tenemos 3, 7, en 3 tenemos 1, 8, esto no lo consideramos. En 5 tenemos 3, 11, en 6 tenemos 1, 14, en 7 tenemos 2. A ver si he contado bien. Tenemos 4, 3, 8, 11, 12, perdón, 14. Casi me confundo. Bien, los balances independientes. Bien, para el caso de los balances independientes serían los mismos. Puesto que solo el tipo de componente no varía, van a seguir siendo los mismos. Además de que hemos agregado un flujo con un componente diferente de los que ya estaban ya. Entonces sería menos 5. Los caudales para el proceso global solo tenemos uno, en la corriente 1. O sea, restamos menos 1. Componentes independientes que conocemos solo sería, sería la suma. Sería la suma de estos dos, de los componentes que tenemos acá, menos 4 y menos 1, o sea, menos 5. Y relaciones independientes serían las dos relaciones que teníamos en la corriente 2, menos 2. Bien, restando esto nos daría un resultado de 1. Como es mayor a 0 también, esto quiere decir que está subespecificado, entonces no podríamos partir por ahí para resolverlo. Hasta el momento solo podríamos partir por el proceso de lavado 1. Bien, ahora el análisis, ahora los grados de libertad del total. Bien, entonces consideramos, ahora hallamos las variables independientes. Ya tenemos 4 acá, 3, 1, 8, 4 acá, 12, más 2 acá, 14, más 1, más 3 tendremos 4, 3, 7, 8, 12, 15, 15 tenemos 3, 16, 17, 18. Los balances independientes. Bien, para el caso del total, los balances independientes son las sumas de los procesos, de los balances independientes en los procesos. Sería menos 10 entonces. Esto se puede corroborar contando acá. Tendría lo mismo. Igual te tendría que ser menos 10. Bien, los caudales, en 1 tenemos el caudal que ya lo conocemos, entonces esto es menos 1. Componentes seguiría siendo 5. Y relaciones independientes tendríamos 2 de la corriente 2. Bien, una vez restamos eso, nos daría que el resultado es igual a 0. Entonces quiere decir que también tiene solución. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que nosotros podemos para resolver el problema, nosotros podemos partir del proceso de lavado 1 o del proceso total. Bueno, eso sería todo. Gracias.